Hola jóvenes, hoy vamos a comenzar nuestro curso de Física 2 que corresponde a la sección AT de este segundo periodo 2020. Mi nombre es Wilmer Betanco. Para comenzar esta primera unidad vamos a hablar de lo que es la mecánica de fluidos. Un fluido es cualquier sustancia que puede fluir. Usamos este término tanto para líquidos como para gases. Nosotros hemos visto, por ejemplo, un río por el cual fluye lo que es el agua. También podemos o hemos observado algún tipo de gas o sustancia gaseosa como lo que es el vapor, por ejemplo, de agua, cuando esté hirviendo el porrón para el café. Esos tipos de sustancia en este caso son considerados fluidos. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, fluye tanto para líquidos como para gases, cosa que no ocurre en los sólidos. Bueno, comenzaremos nuestro estudio con la estática de fluidos. Cabe mencionar que también existe la dinámica de fluidos. Vamos a ver un poco de ello más adelante y también en cursos más avanzados que van a ver posiblemente en su área de estudio. Otras situaciones de equilibrio, hablando propiamente de la estática, se basa en la primera y tercera ley de Newton. ¿Se acuerdan de la primera ley de Newton que decía que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero cuando un objeto, cuando la sumatoria de todas esas fuerzas suman cero, cuando un objeto está en reposo y está haciendo, o sobre él están actuando varias fuerzas, o cuando éste se está moviendo a velocidad constante, que indica que su aceleración es cero. Por lo tanto, en ambas condiciones, la sumatoria de fuerzas es igual a cero y se cumple la primera ley de Newton. Y la tercera ley que habla de lo que es la ley de acción y reacción. Una fuerza igual y opuesta que ejerce un cuerpo sobre otro, igual va a recibir la misma fuerza del objeto en cuestión sobre el primero. En este caso, chicos, vamos a explorar ciertas cantidades físicas muy importantes, como lo es la densidad, permítanme, como lo es, les decía, la densidad, miren, la presión y la flotación, todas involucradas con lo que es los fluidos. Comencemos con lo que es densidad. Se define como su masa por unidad de volumen. Un material homogéneo, tal como el hielo o el hierro, tienen la misma densidad en todas sus partes. ¿A qué se refiere eso? Bueno, que en el caso, por ejemplo, del hierro, que es un material, un metal en este caso, pero es puro, al ser puro conserva lo que es homogeneidad, es igual a lo largo de toda su estructura, a lo largo de todos sus átomos, por así decirlo. Entonces, la cantidad de masa por unidad de volumen que va a tener esos átomos de hierro siempre va a ser la misma, sin importar cuánta masa estemos utilizando. Esa va a caber en un determinado volumen. A eso llamamos densidad. Mencionábamos también el caso del hielo, a pesar de que el hielo no es una partícula pura, sino que más bien una molécula, se comporta como un material homogéneo también. Entonces, eso hace que el sistema, o que él, mejor propiamente dicho, se comporte como que fuese un material puro, homogéneo en este caso. ¿Ok, jóvenes? Para denotar lo que es la densidad utilizaremos la letra griega ρ y la definimos como la habíamos descrito anteriormente, que la densidad ρ es igual a la cantidad de masa entre el volumen. Obviamente sus unidades serían unidades de masa. En el sistema internacional usamos el kilogramo y el volumen es el metro cúbico. Sin embargo, tenemos otras unidades aparte de esas, como lo son en el caso de la masa, tenemos el gramo, ok, sin el prefijo kilo, y tenemos unidades del sistema inglés como la libra masa, que es la más utilizada, ok, recordando que la unidad de masa en el sistema inglés es el SLUC, pero en este caso nos interesa la libra masa y el volumen lo podemos medir también en litros, en mililitros o en pulgadas cúbicas o en pies cúbicos. Una cosa importante,
de un material homogéneo es que dos objetos, miren, hechos del mismo material, tienen la misma densidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa el tamaño de esos objetos, la densidad eh, va a ser la misma. Aquí tenemos un ejemplo, miren chicos, de una llave que tiene un volumen mucho mayor que un clavo. Ambos están hechos del mismo tipo de material, en este caso el acero. Sin embargo, a pesar de tener cantidades de masas distintas y ocupar volúmenes diferentes, su densidad o su relación de densidad sigue siendo la misma. A eso nosotros es lo que llamamos perfectamente una densidad de un material homogéneo. Este parámetro de densidad o esta constante física, la densidad, perdón, constante no, variable física, nosotros conocemos como densidad, es muy importante de ahora en adelante en nuestro estudio. Y no solamente en el caso de los fluidos, también es importante en el caso de los sólidos. Ok, entonces queda claro esta parte, chicos. La densidad de un mismo material es la misma sin importar que varíe su volumen o su masa. Las unidades, como les mencionaba anteriormente, del sistema, en el sistema internacional de la densidad es kilogramo por metro cúbico, como se indica aquí. Miren, es el más común que vamos a encontrar en tablas. También en el sistema inglés, libra masa sobre pie cúbico. En el sistema CGS, un sistema ya un poco antiguo también, se usa bastante lo que es el gramo por centímetro cúbico de manera directa para contar lo que es densidades. A continuación presentamos una tabla donde vemos algunas densidades comunes de algunas sustancias, como en el caso del aire a cierta temperatura y a una atmósfera, ya vamos a ver que con respecto a presión, sustancias como el etanol, el benceno, hielo, agua de mar, sangre y algunos otros. Miren, hasta aquí tendríamos algunos tipos de fluidos. Recuerden que el aire es un fluido, ¿ok? Es una especie de gas. Nuestro aire que nosotros respiramos está compuesto por un conjunto de gases, entre ellos el oxígeno, que no es el más abundante en esta mezcla, ¿ok? De hecho hay uno que es más abundante que él. Eso lo vamos para más adelante o para fines de que ustedes puedan investigar un poco más eso. También hay materiales sólidos como el hierro, el bronce, el cobre, etcétera, que se nos proporciona sus densidades por el orden de 10 a la 3. Cuando vayamos a trabajar algún tipo de material puro o homogéneo, como decíamos nosotros, podemos recurrir a tablas como esta. Siguiendo nuestro sistema, nuestros temas, y no olvidando que vamos a utilizar bastante lo que es la densidad que vimos anteriormente, más adelante vamos a hacer unos cuantos ejercicios de eso, vamos a hablar de lo que es la presión en un fluido, algo muy importante. Cuando un fluido está en reposo, ejerce una fuerza perpendicular a cualquier superficie en contacto con este, como la pared de un recipiente o un cuerpo sumergido en un fluido. Miren, si nosotros tenemos, por ejemplo, un vaso, miren, y tenemos sobre él una sustancia, un fluido, agua, por ejemplo, esa agua que está en reposo, como dice aquí nuestro apartado, dice que esa agua que nosotros vemos como calma va a empezar a ejercer una presión, mire, sobre las paredes del recipiente este que contiene al fluido o de la superficie que entre en contacto con este fluido. Si nosotros lanzamos un objeto, cualquier objeto dentro de ese vaso con agua, un cubo de hielo por ejemplo, una vez que el cubo de hielo ingrese o entre en contacto con el agua también va a ejercer presión sobre el cubo de hielo. Miren, para poner un claro ejemplo, aunque nosotros no lo veamos en ese momento, imaginémonos cuando nosotros metemos nuestros pies dentro de una piscina, por ejemplo, o dentro de un recipiente con agua, que puede ser un balde o algo así, nosotros empezamos a sentir una especie de fuerza que está presionando nuestras piernas. Eso es, chicos, producto
de la presión que el agua está ejerciendo sobre el cuerpo. ¿Ok? Esta parte es importante tenerla presente siempre para nuestros razonamientos. ¿Ok, jóvenes? Vamos a borrar aquí. Y seguimos hablando un poquito más de lo que son la presión, perdón, de un fluido. Aunque un fluido, dice, considerado como un todo, está en reposo, las moléculas que lo componen están en movimiento. Las fuerzas ejercidas por el fluido se deben a los choques de las moléculas con su entorno. Es lo que mencionábamos. De repente nosotros no vemos cómo ese fluido, o no vemos movimiento en ese fluido, lo vemos en reposo, sin embargo sentimos esa fuerza. ¿Ok? Que ahora vamos a relacionar con la presión un poco más adelante. Cuando sentimos esa fuerza que está ejerciéndose sobre nuestras piernas, por ejemplo, son moléculas, son las moléculas que componen este fluido que está en constante movimiento a nivel interno. Entonces ese movimiento es como que quisieran unas estarse empujando con otras, provocan esas fuerzas, esas presiones del sistema. Para tener un poquito más claro esta idea, imaginemos o consideremos una superficie pequeña de área de A, diferencial de A, ¿ve, chicos? Aquí estamos trabajando ya con de manera infinitesimal, hablando de diferenciales. Ok, pequeños diferenciales o pequeñas secciones de área. Miren, pequeñas secciones de área. Y entre más pequeñas, pues mucho más exactas, hablando del cálculo diferencial. Estos pequeños diferenciales de áreas están centradas en un punto en el fluido. Vamos a tomar una sección de área de un fluido, ojo, no es un sólido. Vamos a imaginarnos un fluido. Dentro del fluido seleccionemos una sección de área de ese mismo fluido que vamos a llamar dA o diferencial de A para ser más exacto. Bueno, la fuerza normal que el fluido ejerce sobre cada lado es un diferencial de fuerza, de F. Y ese diferencial de fuerza, como le indica este símbolo, es perpendicular al área del sistema, como se ve aquí en la figura. Miren, aquí tenemos una pequeña superficie de área de A o diferencial de A dentro de un fluido en reposo. Miren, un fluido, tomamos una sección de ese fluido, la hacemos una figura geométrica conocida, como este rectangulito. Imaginémonos que ese fluido es una sección de área y que el otro fluido que está alrededor, que siempre es agua, está ejerciendo una presión. Es algo muy, no confuso realmente, pero recuerden, estamos tomando, es como que este fluido fuese otra cosa, pero sí es una sección de área del mismo fluido. ¿Qué pasa? Las otras partes del fluido están ejerciendo presión. Podemos sustituir incluso este fluido por un elemento sólido cualquiera, miren. Ya lo vamos a ver un poco adelante. Entonces, ¿qué estamos observando? Que sobre esa sección de área se está ejerciendo una fuerza. Mire, ¿quién está ejerciendo esa fuerza? El agua. Bueno, el agua o el fluido con el que estemos trabajando. ¿Y cómo es esa fuerza? Perpendicular al área. Mire, eso es lo que indica esto, que esa fuerza va a ser perpendicular al área. Esto nos hace ya ir pensando en la relación entre la fuerza y el área, que permite entonces el parámetro que vamos a ver a continuación, que es la presión. Entonces definimos la presión P, vamos a usarla como símbolo para la presión, la P minúscula, en ese punto como la fuerza normal. Cuando hablamos de una fuerza normal, chicos, siempre vamos a pensar en fuerzas que son perpendiculares a la superficie. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que siempre van a estar formando un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Imaginémonos nosotros, en este caso, cualquier pared, una sección de área, miren. En este caso vamos a seguir haciendo una sección de área rectangular y de esta forma perpendicular al área, formando un ángulo de 90 grados, es que se ejerce esa fuerza. Eso nos referimos con normal. Puede ser que esta sea de la vista del lado izquierdo, puede ser que sea una vista superior, mire. ¿Cómo sería perpendicular esa si estuviera un plano totalmente horizontal? La fuerza sería esta hacia abajo, mire. Siempre la fuerza formando, o el diferencial de fuerza, formando un ángulo de 90 grados con el diferencial de área. Esa es la forma en que la fuerza que ejerce un fluido presiona los alrededores del sistema. En este caso pueden ser las paredes del recipiente,
o como hicimos nosotros, y vamos a seguir viendo, un fluido, una sección de fluido, mire. Entonces definimos esa presión P como la fuerza normal por unidad de área, es decir, la razón entre el diferencial de fuerza perpendicular y el diferencial de área. Escrita relación sería esta que tenemos acá, mire. Presión es igual al diferencial de fuerza por el diferencial de área. Un DDF entre un DDA. Y no importa, no importa la forma que nosotros veamos esto, miren, siguiendo lo que es la figura, vemos nosotros o seguimos viendo lo que es la sección de área de DA y un diferencial de fuerza. No importa cómo esté, miren, siempre va a ser perpendicular. Y no importa si el área aumenta, también la presión aumenta, miren, perdón, la fuerza también se aumenta, se va duplicando. Toda la presión sobre ella siempre va a ser la magnitud de la fuerza dividida entre el área. Entonces ya de una manera ya no finita, sino que más, perdón, ya no infinita o infinitesimal, sino de una manera ya finita, podemos decir que la presión, si conocemos tanto la fuerza como el área aplicada, la presión en todos los puntos de una superficie plana finita siempre es la misma, miren. Entonces podemos olvidarnos del diferencial y decimos que la presión va a ser igual a la fuerza entre el área. La fuerza aplicada de manera perpendicular sobre un área determinada. Miren qué sencillo, fuerza entre área. Y recordando un poco qué es la fuerza o las unidades de la fuerza, si ustedes se acordarán, la fuerza se define con el newton o su unidad es el newton, miren. Y el área o cualquier superficie, en este caso la medimos en el sistema internacional, en este caso en metros cuadrados. Ahora, esta combinación entre área, fuerza y área, newton sobre metros cuadrados, recibe el nombre de Pascal, en honor a quien realmente trabajó bastante lo que eran los fluidos, ¿verdad? Blaise Pascal. Entonces tenemos una unidad, la unidad entonces de la presión es el Pascal, y la hemos escuchado mucho, ¿verdad? Pero hay otra muy importante, la vamos a ver un poquito más adelante, que también es muy común en nuestro vocabulario, por así decirlo, que es muy común en nuestro estilo de vida. Realmente usamos las dos, el Pascal y la otra que vamos a ver más adelante, ¿ok? Siempre fuerza entre área. Miren, un newton sobre metro cuadrado es igual a un Pascal. Ok. Siguiendo con esto, es importante que mencionemos lo que es algunos tipos de presiones en particulares. Y una de las presiones que ha sido estandarizada a la atmósfera terrestre es la que nosotros conocemos como presión atmosférica. Miren, esta presión atmosférica eh, es importante porque es un estándar que se ha dejado a nivel mundial, a nivel de la Tierra, eh, para determinar la presión que nosotros sentimos gracias a la atmósfera directamente. Por ejemplo, la presión en el fondo de este mar, que decimos nosotros, de aire ese en que vivimos, recordando lo que decíamos, nosotros realmente estamos sumergidos, chicos, cuando caminamos, estamos en nuestras casas en estos momentos, en el aula de clases o fuera de ella, nosotros estamos sumergidos dentro de un fluido. ¿Quién es ese fluido? El aire, ¿ok? Que también tiene sus propias características. Ahora, estamos muy familiarizados o muy acostumbrados a trabajar con lo que es el aire o trabajar de manera cotidiana con lo que es, convivir, mejor dicho, con lo que es el aire, que de repente son cosas para nosotros muy inusuales, o muy usuales sería más bien el término, muy comunes. Bueno, esta presión varía con el cambio del clima y con la altitud. Mire qué interesante. La presión atmosférica se ha estandarizado, pero no es la misma en varias regiones del planeta. Va a depender del clima, hay climas fríos, más cálidos, y también con la altitud de algunos puntos. Hay lugares más altos y más bajos, entonces esa presión va variando. ¿Ok? Pero se ha podido estandarizar o normalizar un valor a nivel del mar, un valor medio, que se conoce como una atmósfera. Mire,
La atmósfera es otra unidad para medir la presión, ATM. ¿Ok? Aparte de la que les voy a mencionar más adelante. Entonces ya conocemos el Pascal, pero también la podemos medir en atmósferas. Miren, la presión, que en pascales equivale a 101.325, miren, pascales. Entonces aquí tenemos que la presión atmosférica media es aproximadamente una atmósfera, es el estándar que utilizamos nosotros a nivel mundial. Aproximadamente 1.013 por 10 a la 5 pascales, que es esto mismo, chicos, de 101.325, solo que aquí está en notación científica, ¿ok? ¿Se acuerdan? El punto está aquí, 1, 2, 3, 4, 5, miren, 1.013 se redondea a 3 cifras, a 4, perdón, en este caso, por 10 a la 5 pascales. También hay una equivalencia en bar, es otra unidad también muy utilizada, mucho más antigua, el bar, que viene de un experimento conocido como el barómetro, que vamos a ver un poquito más adelante, o lo que es el milibar, que es el prefijo de mili, ¿verdad? 1.013 bares o 1013 milibares o 4.70 libras sobre pulgada cuadrada. Miren, todas estas, chicos, corresponden a la presión de una atmósfera, ya sea en el sistema, bueno, en una atmósfera directamente, que pertenece al sistema internacional, o 1.013 por 10 a la 5 pascales, que es el que vamos a usar bastante, o en bares o en milibares, o en su caso en 14.70 libras sobre pulgada cuadrada. Y aprovechando un poco esto de libras sobre pulgada cuadrada, chicos, esto es lo que nosotros también comúnmente conocemos como PSI, mire, por sus siglas en inglés, ¿verdad? La traducción libras sobre pulgada cuadrada o PSI. Lo hemos escuchado mucho, ¿verdad, chicos? Es algo común para nosotros. Ya vamos a ver más adelante donde nosotros hemos escuchado un poquito hablar de lo que son estas unidades. Por favor, eh, anoten por ahí estos valores, sobre todo esta de la presión de una atmósfera, mire, su equivalencia en el sistema, perdón, en pascales o en el sistema inglés. Estas de aquí no van a ser tan necesarias, ¿verdad? Pero estas y esta y obviamente una atmósfera van a ser importantes para nuestros cálculos, ¿ok? Son de uso más cotidiano. Ok, ya que hablamos un poquito de la presión, ya analizamos algo de la densidad, igual vamos a ir relacionando unas con otras. Sigamos una idea de lo que es presión, profundidad y vamos a establecer una ley muy famosa que es la ley de Pascal. Podemos deducir una relación general entre la que es la presión P en cualquier punto de un fluido en reposo y la altura Y del punto. Miren, vamos a tomar dos parámetros, presión y una altura Y de cualquier punto dentro de ese fluido, ¿no? ¿A qué nos referimos? Imaginemos nosotros dentro del vaso de agua lleno, mire, podemos tomar diferentes puntos dentro del vaso con agua. Podemos imaginarnos un punto en el fondo que va a tener una presión P. Podemos imaginarnos un punto en la superficie que vamos a llamarle una presión P sub 0 si quieren, o P sub 1 o viceversa, P1 y P2, que está a una diferencia de altura que nosotros vamos a llamar Y. Mire, estoy citando un ejemplo, una idea de lo que estamos hablando. Ahora, vamos a usar Y porque generalmente utilizamos Y de manera vertical, entonces para referirnos a alturas vamos a usar Y. Ya vamos a meternos un poquito más de lleno con eso. Bueno, dice que supondremos que la densidad ρ, esto es importante, tiene el mismo valor en todo el fluido, es decir, tiene una densidad uniforme. Generalmente, la mayoría de líquidos cumplen esta condición. Antes vamos a verlo un poquito más a detalle, cuando hablemos de los fluidos incompresibles y vamos a hablar un poquito de los compresibles también. En este caso, pues, la densidad ρ es uniforme, sin importar, miren, dónde esté. O sea que la cantidad de masa que ocupará las partículas entre el volumen sigue siendo la misma. En pocas palabras, estamos hablando de una sustancia, un elemento homogéneo. Esa es la idea
de verlo desde ese punto de vista, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Espero que sí. Vamos de a poco. Ok. Suponiendo entonces esa densidad uniforme, chicos, eh, al igual que la aceleración debida a la gravedad, ¿se acuerdan? Otra constante que se ha uniformado. Dice que la gravedad es un estándar de 9.80 metros sobre segundo cuadrado para el sistema internacional. Es el estándar que tenemos aproximadamente. Algunos libros usan el 9.81, ¿verdad? También podemos hablar de la gravedad en el sistema inglés, que es aproximadamente 32.2, mire, punto 2 pie sobre segundo cuadrado. Mire, estos son los valores de la gravedad estandarizados. También algo similar a cómo se estandarizó la presión atmosférica, ¿no? Sabemos que la gravedad en sí, si la medimos en diferentes puntos de la superficie terrestre, no es la misma. Sin embargo, la podemos estandarizar, la podemos normalizar, por así decirlo. Bueno, si el fluido está en equilibrio, esa parte es importante, chicos, un fluido en equilibrio, cada elemento del volumen está en equilibrio. ¿Se acuerdan de esto del equilibrio? Cuando hablamos de que un elemento está en equilibrio, quiere decir que la sumatoria de sus fuerzas debe ser igual a cero. Y si estamos hablando de un equilibrio estático completo, también la sumatoria de sus momentos o de sus torques, ¿se acuerdan? Representada con una letra tau, sub z, por refiriéndonos al eje z, tal vez de sus cursos anteriores, es igual a cero. Y que la sumatoria de todas sus fuerzas, tanto en x como en y, son iguales a cero. Estas son las condiciones necesarias para que se cumpla el equilibrio estático. Bueno, sea el estático completo, ¿verdad? Podemos hablar de equilibrio solamente con la sumatoria de fuerzas, aunque la sumatoria de torques no sea necesariamente igual a cero. Ok, partiendo de estas condiciones de lo que es la relación de presión, que lo vamos a relacionar a través de las alturas y, tomando la densidad del material como uniforme, al igual que la gravedad, podemos entonces hablar o considerar un poquito ciertas relaciones. Consideremos ahora un elemento delgado, otra vez un elemento fluido. Miren, vamos a agarrar otra vez una especie de sección de un fluido. Miren, todavía no hemos tomado sólido, sino que dentro de la misma sustancia, llamemos esto que es agua. Dentro de la misma agua vamos a agarrar una especie de volumen o un elemento sólido. Miren, perdón, sólido, un elemento de sección de la misma agua. Como que fuese un sólido, ¿verdad? Cosa que no lo es. Estamos tomando un elemento fluido, se le llama este. Estamos haciendo una suposición, chicos. Estamos agarrando ese paralelepípedo que se ve ahí de ese elemento fluido. Ok, veamos lo siguiente. Consideremos un elemento delgado de espesor de Y. Mire, un diferencial de Y. Ese es el espesor, aquí está, mire. De ese espesor. La superficie inferior y superior tienen área de sección A. Miren, tanto la superficie superior como la de la cara opuesta, al lado de abajo, la inferior tiene sección de área A. Son iguales. Y están a distancias de Y. Miren, me dice aquí Y. Miren, tomando como referencia la base del recipiente. Y igual a 0 sería en este caso la base. Pero de 0 a la primera cara, miren, a la cara de abajo yo tengo una distancia Y. Y de 0 a la otra cara, miren, tengo una distancia de Y más SD de Y, miren. Este que está aquí. Y más D de Y. Es lo que se muestra, o lo que nos está diciendo aquí el enunciado. Por arriba de algún nivel de referencia, Y igual a 0. Acabamos de dibujarlo. El volumen del elemento fluido es un diferencial de volumen. Miren, dB es igual a el área a veces de dy. Creo que se ve claro, ¿no? Si yo quiero encontrar el volumen de este elemento fluido, ese volumen sería el área de las caras por la altura en este caso. Mire, es como que multiplique esto, mire.
este lado por este lado me da el área, y la altura de dy en este caso, o el grosor en este caso, me da lo que es el volumen de ese elemento. Miren, un volumen de un paralelepípedo tenemos acá exactamente. Miren, el diferencial de volumen, aquí está, es igual a el área de cualquiera de sus caras, veces el diferencial de y. Trigonometría, chicos. Allá de sus cursos básicos de matemáticas. ¿Se acuerdan de eso? Perfecto. Ok, hasta aquí espero que todo vaya quedando claro. Y entonces obtengo ese diferencial de volumen. Ok, bueno. Su masa, o la masa de este pequeño diferencial, es un diferencial de masa. Ya más adelante vamos a ver qué pasa con la masa. Aquí estamos diciendo, si estamos hablando de un diferencial de masa, estamos pensando que la masa también puede variar. Ojo, vamos a tomarlo por los momentos así, que esa masa puede estar variando. Nosotros entonces en este caso conocemos ese diferencial de masa, o decimos que ese diferencial de masa es igual a ρ veces el diferencial de volumen. Se ve claramente que si me acuerdo de la relación que ρ es igual a masa entre volumen, donde ρ va a ser constante, chicos, ¿se acuerdan? Lo definimos anteriormente, miren. Aquí habíamos dicho que ρ era uniforme, en este caso constante. Entonces quiere decir que los únicos que pueden estar variando en ese diferencial son la masa o el volumen. Y si despejamos de aquí el diferencial de masa, miren, eso sale de la primera ecuación, la primera relación que nosotros estuvimos trabajando. Eso es igual a ρ, y este pasa a multiplicar, miren, diferencial de volumen. ¿Qué obtengo entonces de esto? Una relación que puedo utilizar a mi antojo aquí. Miren, chicos, ¿qué es esto que tengo yo acá? Miren, hasta esta parte. Pero ρ sigue siendo ρ, miren. Pero ¿quién es el diferencial de volumen? Esto que nosotros encontramos acá. Ya lo sabíamos, a veces de dy. Entonces podemos escribir que el diferencial de masa es igual de un solo a ρ veces el área por ese diferencial de dy. Miren, el diferencial de altura en este caso, este grosor que está aquí por los momentos. Ok, espero que esté quedando clara esa relación. Está bien simple, bien sencilla. Miren qué importante era recordar la definición de la densidad, miren, para poder establecer esto. Y estamos hablando de que hay una variación de masa, por lo tanto hay una variación de volumen, porque ya que ρ es constante no puede variar. Y también podemos relacionarlo a través del peso que tendría este elemento fluido. Y creo que ustedes se han de acordar que definíamos el peso de una sustancia o de un elemento como masa por gravedad. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, si la masa está variando, o la estamos pensando en un momento que puede estar variando, estamos hablando de un diferencial de masa. ¿Qué pasa con la gravedad? Como se dijo anteriormente, al igual que la densidad ρ, se mantiene también como una constante, ¿ok? O de manera uniforme. Permítanme, voy a borrar aquí para seguir en la siguiente. Ok, miren, la gravedad entonces, según esto, no va a variar tampoco. Ahora, sin embargo, si la masa está variando, también entonces va a hacer que varíe el peso, y tenemos un diferencial entonces del peso, que es igual al diferencial de masa por gravedad, que es lo que tenemos acá. Pero ¿quién es el diferencial de masa? Ya lo habíamos calculado, está por acá. Sustituimos y obtenemos esa relación. Miren, todo esto de este sistema que hemos estado trabajando. Y al final obtenemos, chicos, que el peso, o el diferencial de peso en este caso, de ese cuerpo, de ese elemento fluido, es esta relación. Más que todo eso, ρ, gravedad, miren, ρ, gravedad, bueno, aquí lo acomodamos, ¿verdad? Pasamos a ρ al inicio, gravedad, a veces de dy.
Ok, ya vamos a ir viendo para qué nos va sirviendo la relación. Recuerden que estamos relacionando, no se les olvide, lo que es eh, presión, profundidad en este momento, para después caer a lo que es la ley de Pascal. Primero vamos a hacer esta relación. Hasta aquí espero que todo esté quedando claro, ¿verdad? Ya hicimos todo el bosquejo y seguimos a continuación. Ok, todo esto que está acá, chicos, es deducción de lo que es la figura que teníamos anteriormente. Vamos a ir recurriendo a ella en algún momento. Bueno, llamaremos P a la presión en la superficie inferior. Ojo, empezamos entonces, chicos, a ver parámetros muy especiales. Miren, llamaremos P, dice, a la presión que hay en la superficie inferior. La componente Y de fuerza total hacia arriba que actúa sobre ella, sobre esa superficie es PA. Miren, ¿qué es PA, chicos? Perdón, vamos hacia atrás. ¿Qué es PA, chicos? ¿Qué es presión por área? Esto es presión por área. ¿Qué es presión por área? Bueno, presión por área es lo que nosotros conocemos como fuerza. Ahí lo estamos diciendo, fuerza. La fuerza perpendicular que se aplica es igual a presión por el área. Mire, es la fuerza que actúa, en este caso hacia arriba, a lo largo de la componente Y, sobre la cara inferior. Mire, fuerza entre área. Esa que está acá, mire, P por A. Pero esa relación es fácil. Nosotros sabemos que presión, ya habíamos dicho anteriormente, es igual a la fuerza perpendicular entre el área de sección de ese sistema. Mire. Y si despejo fuerza, de aquí tengo que fuerza es igual a presión por área. Mire. Ahí está. Y esta ecuación ya la habíamos visto anteriormente. Voy a buscarla aquí, a ver dónde la teníamos. Permítanme, chicos, aquí. Y eso lo habíamos deducido aquí, miren, chicos. Aquí está, miren. Presión es igual a fuerza entre área. Entonces no hay ningún problema. Volvamos a nuestra diapositiva. Donde estábamos, aquí, chicos, exactamente. Y no tenemos ningún problema hasta ahora. Entonces ya recordamos, todo eso lo hemos venido viendo. No estamos sacando nada así de repente, ¿verdad? Vamos de a poco. Ok. Entonces sobre esa cara inferior, la fuerza que está ejerciéndose sobre la misma es, permítanme, voy a borrar esta parte para entender un poquito más, para que se mire mejor. La fuerza es presión por área. Ok, dice que la presión en la superficie superior es una presión P más un diferencial de P. Mire, ahí está. ¿Ve? Sobre la cara inferior es la fuerza es presión por área. Ok, el área en la cara superior sigue siendo A, pero la presión ejercida, dice, debido a la presión es P más un diferencial de P sobre la superficie superior del sistema. Miren, ¿por qué? Ok, porque también está ejerciéndose una presión P, pero también hay un pequeño diferencial debido, obviamente, a que esa cara está un poquito más arriba, mire, del sistema. Entonces hay un P más un pequeño diferencial. Ya varía un poco, mire. La fuerza de la cara superior no es igual en sí a la fuerza de la cara inferior. ¿Ok? Eso sucede básicamente en estas caras. Ahora, se preguntarán ustedes qué pasa con las otras fuerzas, porque habíamos dicho que el fluido ejerce fuerza en todas las paredes del recipiente, en este caso en todas las paredes de este elemento fluido, que es perpendicular, pero todas las demás fuerzas se anulan, mire. ¿Por qué? Porque están a las mismas alturas, mire. Si tengo esta fuerza en esta cara, a esta altura, con otra fuerza de este lado se va a cancelar, mire. Y así las que están a los alrededores como esta. Cosa que no ocurre con la que está arriba y la que está abajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no están a las mismas alturas, varían. Por lo tanto, las fuerzas ejercidas también están cambiando. Miren, aquí lo podemos ver claramente, estas dos se mantienen, las demás se cancelan. Miren, tenemos el diferencial de Y. Y cosa importante que jamás podemos nosotros obviar cuando tenemos
cualquier elemento, cualquier cuerpo es el peso. Mire. Eso es algo que siempre está presente y está influenciado, vamos a decir que por la gravedad, ¿verdad? Pensando un poquito en las leyes de Newton, siendo un poquito más clásico de lo que ya somos. Ok, seguimos entonces. Y la componente y de la fuerza total hacia abajo sobre esa superficie superior es menos, ojo, menos P más diferencial de P por A. Aquí solamente tenemos P más diferencial de P por A. ¿Por qué no colocamos el menos? Porque la flecha ya está hacia abajo. Pero aquí tenemos que colocarlo indicando que esa fuerza, son fuerzas chicos, las fuerzas son vectores. Esto que tengo aquí es una fuerza. Lo que tengo aquí es una fuerza, mire. Presión por área y fuerza. Y la suma de estas presiones, porque esta es una presión y un diferencial de presión por el área, sigue siendo una fuerza. Es por convención de signos, las que van para arriba vamos a tomar las positivas, que es esta que está en la cara inferior, y la que va hacia abajo la vamos a tomar como negativa, que es esta que está en la cara superior. Aquí no colocamos el signo porque sería una doble contradicción, ya que pusimos la flecha, el vector, no hay necesidad de colocar el signo. ¿Ok? Aquí sí, porque aquí no estamos colocando el vector, sino que un solo, la expresión del producto. Ok, sigamos. Este es nuestro análisis del proceso. Ok, dice que el elemento fluido está en equilibrio, así que las componentes Y de la fuerza total, incluyendo el peso, miren, que también está ejerciendo el sistema, y las fuerzas en la superficie superior e inferior deben ser cero. Como las únicas fuerzas que están actuando sobre ese elemento, chicos, voy a tratar de dibujar la idea o tratar de sacar un poco a ese elemento un poquito más para este lado, chicos. Me disculpo por el dibujo. Vamos a tratar de medio asemejarlo al que tenemos ahí, miren. Más o menos aquí está. Las demás fuerzas alrededor de ese cuerpo se cancelan. Las únicas, y que las vamos a centralizar, es la presión, la fuerza que va hacia abajo. Ok, aquí hay varias fuerzas, pero la estamos unificando y estamos colocando con respecto a su centro de masa. Está la otra fuerza sobre la cara y está el peso. Miren, ¿qué tenemos? La fuerza que está aquí arriba, que es P más DDP por el paréntesis por el área. Y esta otra que va para arriba, que es la expresión por área. Y no se nos olvide que este es el peso. Miren, son las únicas fuerzas actuando, son las fuerzas en Y. Por lo tanto, si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y positivas, las que van hacia arriba, ¿quién va hacia arriba, chicos? Nada más la fuerza P por A, aquí está, miren. Menos, ¿quién va hacia abajo? Esta otra fuerza que es de la cara superior, P más D de P por A, menos el peso que está nosotros ya la dedujimos anteriormente, o la deducimos, perdón, anteriormente. Rho gravedad A por D de Y igual a 0. Miren, todas estas fuerzas son igual a 0. No hay más presiones actuando en ese momento. ¿Ok? Entonces, si nosotros venimos y tratamos de hacer un poquito más simple esa relación, cosa que no es tan complicada, nos damos cuenta de algo interesante, ¿no? Bueno, eh, para empezar, hay que desarrollar esto, miren, del área, por esto, por DDP. Observamos que en todos los elementos está el área. Si la sacamos de factor común, miren el área y la mandamos al otro lado a dividir, 0 entre cualquier valor constante del área sigue siendo 0. Entonces, las áreas se cancelan, miren, ya no aparece. ¿Ok? Y lo que me quedaría es esto, miren, P menos P, ya puedo incluso olvidarme del paréntesis, DDP menos Rho G por D de Y, mire. Pero ¿qué pasa? P menos P, ¿cuánto es? 0. Estos dos se anulan. Ok, P menos P es 0, mire. Esto igual a 0, no se les olvide. Y obtengo esto. Ok. Y si hago un despeje de esto, mando para el otro lado de DP, perdón. Este aquí no es positivo. Ojo, ojo, este de aquí es negativo.
porque en el desarrollo del signo menos por más da menos y menos por más da menos. Miren, el A desaparece. Este pasa al otro lado con signo positivo, este está negativo, ¿verdad? Miren, este pasó con signo positivo, el diferencial de presión, el DDP, entre, y este que estaba multiplicando lo mandamos a dividir, DDY. Y esto que está aquí, chicos, es esta misma relación. Miren, sencillo. Y entonces obtenemos, voy a borrar un poquito rápido, igual ahí está descrita. Obtenemos entonces que el diferencial de presión, el diferencial de Y, de la altura, es igual a menos ρ veces G. Ese signo negativo tiene un gran significado en este momento. Miren, esta ecuación anterior dice que si Y aumenta, miren, si Y aumenta, vamos a colocarlo de otra manera, menos ρ G, mandemos el D de Y al otro lado, démoslo como estaba originalmente. ¿Qué indica todo esto? Dice que si Y aumenta, P disminuye. A ver si tiene sentido, es cierto. Si este aumenta, es positivo, el signo, esto es constante. Rho y G van a ser constantes, siempre van a ser positivos. 9.8 y Rho va a depender de la relación del material, de la masa entre el volumen de un material en específico. Podemos incluso, si conocemos el material, ir a tablas o la sustancia, ¿no? Siempre van a ser positivos. Pero este puede ser negativo o positivo. Pero si este aumenta, si la altura aumenta, eso significa altura, chicos, ¿se acuerdan? De Y, ¿verdad? Si a medida que esa altura va aumentando, ¿ok? Positivamente, la presión va disminuyendo porque este signo va a seguir siendo negativo. Pero si D de Y disminuye, miren, esto que era S de Y va a ser negativo, menos por menos da más, la presión va aumentando. Ese es un claro ejemplo de cuando nosotros estamos, por ejemplo, nos sumergimos en un lago, por ejemplo, o en una piscina muy profunda. Entre más profundo vayamos, miren, entre más vayamos bajando, la presión va a ser mayor, va a aumentar la presión por esta relación. Pero entre más arriba vengamos nosotros, entre más nos saquemos a la superficie, entonces la presión va a ir disminuyendo. ¿Ok? Creo que lo sentimos. Los que nadan, los que son expertos en buceo, por ejemplo, que les gusta andar bajo el agua, pueden percatarse de esa sensación. ¿Ok? Algo similar ocurre también en los aviones con respecto a las presiones, ¿no? En alturas allá muy elevadas. De hecho, también eso es un poquito complicado. Dice que la presión allá tiende a disminuir demasiado, que cuesta respirar. En ese caso también los aviones deben estar presurizados. Creo que ustedes saben un poco de eso. Deben estar las cámaras presurizadas porque la altura allá, pues entonces la presión es menor. Ok, pero necesitamos compensar ese problema de la presión para que haya un equilibrio entre la parte exterior, en ese caso del avión, y la parte interior donde van los pasajeros, si no habría problemas. Incluso hay gente que se les sugiere usar tapones en algunos momentos, ¿verdad? Sobre todo de los vuelos, los que han andado en avión, pues entenderán un poco de eso. Y lo lógico también cuando tenemos esas presiones a profundidades, a ciertas profundidades, ¿ok? Es lo que decíamos, conforme se sube por el fluido, la presión disminuye como esperaríamos. Miren, ahí tenemos relación. Y llegamos a esta relación muy importante que ya vamos a acomodarla de una manera un poquito más elegante. Decimos entonces que si P1, miren, y P2 son las presiones en la altura Y1 y Y2, aquí tenemos una configuración, imaginémonos que tenemos un punto en alguna sección en específico del fluido y otro punto, no importa, ¿verdad? Están a alturas diferentes. De hecho, ni siquiera me interesa, miren las distancias de manera horizontal entre ellos, no, solo me interesan las alturas. ¿Por qué? Porque la presión en los puntos, en todos estos puntos que están a la misma altura, son la misma, no importa dónde estén. La presión a la altura en estos puntos son las mismas. La presión de este punto es igual. ¿Por qué? Porque están a la misma altura sobre el mismo fluido. ¿Ok? Eso es importante que quede muy bien marcado. Ok. Bueno, imaginémonos entonces que tenemos o seleccionamos un punto en el fondo que vamos a llamar, voy a usar el puntero, que voy a llamar presión P1.
Y en la superficie, cerca de la superficie, tengo otra presión que vamos a llamar P2. Obviamente, tomando como referencia la base, P1 está a una altura Y1 y P2 está a una altura Y2. Los dos puntos dentro del mismo fluido. Y si Rho y G son constantes, mantenemos entonces que la densidad y la gravedad de ese, bueno, la densidad del fluido y la gravedad a la que está la gravedad que está actuando es constante. Entonces, aquella relación que nosotros tuvimos atrás, chicos, que vimos atrás, este D de P en D de Y, lo podemos acomodar. Este D de P y este D de Y de manera finita son diferenciales o deltas. ¿Ok? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos acomodado un poquito? Hemos dicho que D de P es igual a menos rho G D de Y. Ahora, si nosotros integramos para resolver el sistema a ambos lados, desde una presión P1 a una presión P2, mire, lo mismo ocurre aquí desde una altura Y1 a una altura de Y, recordando nuestros cursos de cálculo. La integral de D de P, de P1 a P2, es simplemente P evaluada, ¿se acuerdan? Del punto inferior hacia el punto superior. Igual, el negativo rho y G son constantes, entonces puedo sacarlos de la integral, salen de la integral perfectamente. Y solamente me queda la integral de D de Y1 y Y2. Entonces, ¿qué me queda? Y evaluado de Y1 a Y2. Miren, chicos. ¿Y qué es esto? P2 menos P1, aquí está. Y esto es Y2 menos Y1 veces por menos rho veces G, aquí está. Miren. Es lo que vamos a hacer, resolver para la presión. Miren, esta ecuación integral, perdón. Tengo que agarrar el borrador. Y obtenemos, chicos, esa expresión que se conoce como presión en un fluido de densidad uniforme. Miren, y ya dejamos de tener esos diferenciales y ya tenemos una expresión ya finita o ya una solución más concreta de nuestro sistema. Miren, una diferencia de presiones. ¿Se acuerdan ustedes de sus cursos anteriores cuando tenemos diferencias finitas? Esos diferenciales en este caso serían deltas, ¿no? Sería delta de P y esto se conoce como un delta de Y. Miren. ¿Se acuerdan? Puedo representarlo de esa manera, ¿ok? Cuando tenemos delta decimos presión final menos inicial o punto 2 menos punto 1, ¿ok? Eso ya está establecido. Entonces tengo lo que es la presión en un fluido de densidad uniforme. Miren, entonces ya que puedo encontrar esa relación a través de esta imagen que vemos acá. P2 menos P1 igual a menos rho G veces Y2 menos Y1, presión en un fluido de densidad uniforme, donde podemos hacer otro pequeño cambio. Podemos hablar de profundidad H. Miren, cuando hablamos de profundidad H nos estamos imaginando una altura, una especie de altura, ¿no? Desde un punto de referencia. Generalmente usamos siempre la superficie y tomamos a H hacia abajo, ¿no? De manera directa. Entonces, cuando hacemos eso, chicos, ese H, lo que estamos hablando es de una profundidad bajo la superficie. Y generalmente eso es Y2 menos Y1, lo que está aquí, miren. Entonces podemos sustituir ese Y2 menos Y1 por H, que es una forma mucho más sencilla de expresar una profundidad en nuestro sistema. ¿Ok? Entonces llegamos a escribir la ecuación anterior de una forma mucho más práctica. Sería P2 menos P1 igual a menos rho G, Y2 menos Y1, que eso es igual a menos rho G, en vez de Y2 menos Y1 es H. Bueno, por alguien me preguntará, pero ¿qué pasó? Esto era P2 y esto era P1. Ojo, ojo. Si nosotros hacemos un análisis un poquito más directo, podemos hacer unos cambios mucho más sustanciales en el problema. Este P sub 0, chicos, que está acá, es este que está acá, es P2, PO. Ese P sub 0 generalmente hablamos de una presión en la superficie, ¿ok? Nos hacemos referencia a él a una presión en la superficie. Entonces podemos sustituir perfectamente P sub 0 por
perdón, sí, P sub 0 por P2, ¿ok? Y en la presión P1 a cierta profundidad como P. ¿Por qué? Porque esa es la presión ejercida ya debajo de una subcolumna o de una o una profundidad determinada. Ahora, este P sub 0, ojo, también puede ser en este caso, si estamos hablando de la presión en la superficie y está abierta a la atmósfera. ¿Cuál creen que es la presión, chicos, en ese punto? Arriba, en la atmósfera, en la superficie. Bueno, como su nombre lo indica, es la presión atmosférica. Y vamos a ver un poquito antes ese arreglo, ¿ok? Por los momentos lo mantenemos como P sub 0. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que el recipiente esté cerrado. Si el recipiente está cerrado, la presión aquí es una presión P sub 0, debido a posiblemente alguna sustancia aquí, puede ser aire u otro, y la presión esta va a depender en el punto P de toda esta columna de este fluido, que también le está afectando esta, ¿no? Ya nos vamos a meter más adelante con lo que es la presión absoluta. Por los momentos estamos generalizando para estos puntos. Entonces, podemos reescribir la ecuación, como les decía, como P sub 0 menos P igual a menos rho GH, esta que está acá, miren. ¿Ok? Ahora, si despejamos para P, miren, para P, ¿qué me queda? Menos P es igual a menos rho GH, eso no se toca en el otro lado, y este que estaba sumando pasa restando, miren. ¿Qué pasa? Todos tienen signo negativo, entonces automáticamente el signo se anula. P es igual, lo voy a acomodar un poquito, voy a pasar este P sub 0 igual queda positivo, más el otro valor quedó positivo, rho G por H. Miren, y obtengo esta relación de la presión, que es una relación muy sencilla y muy útil que vamos a utilizar bastante. Miren, perfecto. Voy a borrar acá porque aquí ya tengo la relación. Yo solo hice el despeje para que viéramos de dónde apareció. Ya hablamos también por qué P y por qué P sub 0. Entonces aquí tengo una expresión para la presión muy general, ¿ok? Que me va a permitir a mí encontrar la presión en cualquier punto o a cualquier profundidad, siempre y cuando también conozca la presión que se ejerce sobre la parte del fluido, miren, en la superficie. Porque si ustedes se dan cuenta, este rho GH, ojo chicos, ojo, si esto es presión, lo que tengo al otro lado que es presión también, no importa cómo sean las variables, pero si aquí tengo presión, en este lado tengo presión. Si aquí tengo fuerza y aquí tengo un conjunto de variables, cualquiera que esté aquí debe sumar fuerzas también, aunque a veces parezcan un poquito extrañas. No puede ser que en un lado tenga una cosa y en el otro lado de la igualdad sea otra, entonces no es una igualdad, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, les decía que la expresión esta rho GH es muy particular, porque esa expresión, que también es una presión, es la presión debido únicamente a la columna del fluido. Miren, esta P sub 0 es la presión que está por encima de esta superficie. Si a mí me dijeran cuál es la presión debido únicamente en el punto P, por ejemplo, debido exclusivamente por la columna de agua en este punto, sería una presión RGH y no P sub 0. Ahora, si quieren toda la presión que se siente sobre este punto, debo también sumar la presión que está por encima de ese punto. Y si esto está abierto a la atmósfera, esta presión sería la presión atmosférica. Pero si está cerrado, sería otra presión que está por ahí. Ahora, este tipo de presiones, chicos, vamos a verlo un poquito más adelante, se conoce como presiones manométricas. Miren, esta es una presión manométrica. Y esta se debe única y exclusivamente a la columna de agua. Bueno, en este caso a la columna de fluido, sin tomar en cuenta el P sub 0, la presión que hay por encima de P sub 0. Del punto P, ¿verdad? Perdón, del punto... Ahí no sería el punto P, sería el punto 2 más bien. Por encima del punto 2 tengo una presión P sub 0. Por encima del punto P, del punto 1, perdón, del punto 1, ojo, tengo una presión P. Pero esa presión P es la suma de esta presión, que es debido a la columna de fluido, que es RGH,
más la presión que está por encima del punto 2, porque también incluye P sub 0. Miren, ¿qué quiere decir, chicos? Que si vengo yo y yo quiero encontrar la presión aquí abajo, en el punto, uno de los puntos abajo del sistema, y aquí tengo un fluido X, pero encima tengo otro fluido y aquí está la presión atmosférica, mire, sobre ese punto, o una presión P sub 0 le voy a llamar, ya vamos a hablar de la atmosférica, P sub 0, ¿cuál sería la presión total P? Y ustedes me dirían, bueno, sería primero esta, la presión manométrica que hay sobre esa sustancia, porque arriba de este punto está esta sustancia, miren, quiero encontrar la presión en este punto que le voy a llamar punto 1. Sobre el punto 1 está este líquido X, este líquido y también está una presión P sub 0. Quiere decir que me interesa saber qué presión está ejerciendo eso, que es ρ, densidad de ese líquido, que no sé cuál es, del líquido X le voy a poner, por la gravedad, esa no cambia, por la altura que tiene ese líquido X, más, miren, la densidad del líquido Y, BCG, por la altura que hay de dónde, chicos. No me van a decir que la altura, perdón, la altura solamente, no es que la altura desde aquí hasta acá, ojo, ese sería un error, porque si la altura desde aquí hasta acá me está incluyendo otra vez la altura del líquido X, pero el líquido Y solamente tiene esta altura, miren, entonces solamente me interesa esta altura en X, miren, para esta ecuación. Cuidadito, cuidadito, me van a sumar esta otra altura porque ya está dentro del sistema. Más adelante vamos a hacer unos ejercicios para verlos a detalle. Ok, esto está a su propia altura, de la altura del HX, y esto está de una altura HY, mire, más la última P sub 0, mire. Ok, y si hay más sustancias son más valores. Esto se conoce como presiones manométricas debido a una sustancia. Ok, ya vamos a verlo más a detalle. Cuando miremos unos ejercicios o unos ejemplos, vamos a entenderle un poquito más. Ok, jóvenes, permítanme borrar un poco más. Excelente, excelente, excelente. Miren, llegamos a esta expresión que la podemos incluso generalizar un poco más. Ok, sigamos. Decíamos que la presión P, vamos a retroceder, quiero que esto quede guardado, ¿ok? Quiero que esta expresión por ahí la guarden, la vayan colocando en en una hoja de fórmulas, ¿no? En una hoja de fórmulas como ecuaciones importantes. Miren, esta sería una ecuación importante. Las que voy a poner sobre un cuadrado son las ecuaciones base que vamos a trabajar. Miren esta y la densidad. Ok, hasta ahora estas tres. Miren, pueden enumerarlas como 1, 2, 3. Ok, voy a borrar para que veamos bien. La de la densidad, como les decía, la de la densidad, permítanme que aquí hay algo, la de la densidad, la de la presión, que es fuerza entre área, y la relación que vamos a encontrar de presión con diferentes presiones a diferentes puntos, ya sea la manométrica o P sub 0. Esas tres vayan guardándomelas, por favor, en una hoja de fórmulas para que vayamos familiarizándonos con ellas. Sigamos. Decíamos que la presión a una profundidad H es mayor que la presión en la P sub 0. Miren lo que estábamos hablando. Teníamos una presión P sub 0, pero ya entre más profundo estemos, un H más profundo, esa presión va a ser mayor. A medida que vayamos más profundo, de cierto punto de referencia de arriba, va a ir creciendo esa presión. Miren. Ok, y entre más arriba estemos, la presión va a ir disminuyendo. Ojo, todo va a depender de nuestro punto de referencia. Dice que, es lo que decía, mire, la cantidad ρGH se conoce como una presión manométrica. ¿Ok? Y esta se debe siempre, ya sea a un fluido o a una columna de fluido que estamos hablando nosotros. Como en el caso anterior, mire,
Ese rho GH se debía únicamente a esta porción, mire. ¿Ok? ¿Quién es? Rho de quién? De este fluido. La gravedad de 9.8. Rho depende si es un material cualquiera. Si es agua, por ejemplo. Vamos a ver que el agua tiene una densidad muy interesante. Es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que vamos a usar mucho. ¿Ok? Si entre más lo utilicemos, más nos la vamos a memorizar. Y tenemos una altura H, mire. Esta que está acá. ¿Ok? Eso se conoce como presión manométrica. No incluye esta, ¿ve? Si incluyo esta, P sub 0 es la presión total sobre ese punto, sobre el punto 1, que incluye esta presión manométrica solo por la columna de este fluido, más la presión que hay por encima de ese fluido en la superficie, mire. Y como les decía, repito nuevamente, puede que ser que los agote, pero no importa. Si eso está abierto, eso se conoce como presión atmosférica. ¿Ok? Que ya sabemos que es una atmósfera o 1.013 por 10 a 5 pascales o 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. Ok. Permítanme, chicos, borrar siempre. Y seguir. Ok. Decíamos entonces algo importante, que observemos la siguiente imagen. Dice que la presión es la misma en dos puntos cualesquiera situados en el mismo nivel en el fluido, es lo que les decía. Miren, no importa la forma del recipiente, si estamos hablando de un punto que está a la misma altura, la presión es la misma. Por ejemplo, aquí me dice que la presión en la parte superior de cada columna de líquido es la presión atmosférica. Miren, y todos están a la misma altura. Sin embargo, están abiertas a la atmósfera. Igual, aunque este bajara más, como está abierto a la atmósfera, sigue siendo presión atmosférica. ¿Qué indica esto, chicos? Que si yo quisiera encontrar la presión, vamos a poner que, permítanme que quite el pluma. Quiero encontrar la presión en este punto y alguien me dice cuánto es la presión en este punto. Si están a la misma altura, son la misma, mire. No importa la forma, es como que ponga la presión en este punto y en este punto, mire, las formas son diferentes, o en este punto. ¿Cómo son las presiones? Iguales, porque dependen exclusivamente de la altura, no dependen de la forma donde está contenido el líquido o la sustancia. ¿Ok? Y como decía, generalmente, si está abierto, como están todos estos recipientes, estamos hablando de una presión atmosférica, mire. ¿Por qué? Porque es la atmósfera la que está afectando. Es como nosotros en este momento. La presión que nosotros sentimos estándar es la presión atmosférica. Ojo, recuerden que eso está medido a nivel del mar. Entre más a nivel del mar estemos, más cerca de una atmósfera estamos realmente. Aquí puede ser que estemos a cierta elevación, ¿verdad? Entonces la variación de presión varía, pero nosotros la hemos estandarizado a una atmósfera. ¿Ok? Miren este otro punto de referencia, dice que la presión en la parte inferior de cada columna de líquido tiene el mismo valor P, miren. Es lo que les decía, no importa dónde coloque mi punto, si están a la misma altura, tienen la misma presión, en este caso. Cosa diferente es esto, ¿no? Si la tengo aquí una presión, la presión en este punto va a ser diferente, en este punto va a ser diferente, en este punto va a ser diferente. ¿Por qué? Porque están a diferentes alturas. Ojo, dentro del fluido. Pero si estoy aquí y aquí, a pesar de que están a diferente altura, pero ambas están abiertas únicamente a la atmósfera. Mucho cuidado. Estamos hablando de la presión sobre una columna de un líquido, ¿ok? O un fluido cualquiera, puede ser también un gas. Mucho cuidado, ¿ok? ¿Entendieron esta parte? Espero que sí. Voy a borrar, me permiten borrar para seguir. Bueno, eh, ok. Hablando un poquito de las aplicaciones que tienen las presiones, vamos a hablar de una ley muy importante, muy utilizada de hecho actualmente. Se conoce como la ley de Pascal. Pascal, alguien que trabajó bastante con lo que era los fluidos, Blaise, se le ocurrió una idea. O entre tantos experimentos, mejor dicho, descubrió algo. Que cuando se tenía un fluido encerrado, él podía de alguna manera hacer que ese fluido eh, pudiera levantar un objeto incluso más pesado de un lado. Ahora,
Sin embargo, lo importante de esta ley, chicos, y que nosotros hemos visto bastante su aplicación, ya vamos a mencionar dónde, es que el fluido debe estar encerrado. Miren, dice aquí que la presión aplicada en un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. Esto es importante. Dice que la presión, cuando aplicada a un fluido que está encerrado, se va a transmitir sin disminución a todas las paredes del recipiente. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión que van a sentir ese fluido encerrado, miren, como en este caso, todo este fluido está encerrado, en cualquier parte del recipiente, ya sea en estas paredes o aquí como está dibujado, siempre va a ser la misma. O sea que la presión en este punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. Eso dice el enunciado de Pascal, siempre y cuando el fluido esté encerrado. Ojo, mucho cuidado, ¿verdad? Aquí. Eso no indica que las presiones o que la relación de presiones, que es fuerza entre áreas, ¿se acuerdan que presión es fuerza entre áreas? Sean iguales. No indica que la fuerza 1 debe ser igual a la fuerza 2 o que la área 1 debe ser igual al área 2. No necesariamente. Y es ahí lo interesante de este principio. Que gracias a esto se vuelve un multiplicador. Un multiplicador ya sea de fuerzas o de áreas, no de presiones. Ojo, la presión sigue siendo la misma en todo el circuito. Ya vamos a ver qué nos referimos con eso. ¿Ok? Lo que pasa es que como es una razón entre fuerza y área, esas razones pueden ir dando el mismo valor, sin embargo dando el mismo resultado, perdón, pero teniendo valores diferentes. Ok. Casos muy comunes de la aplicación de la ley de Pascal, chicos, es el elevador hidráulico, que se muestra acá, que son utilizados, ustedes los han visto bastante, para lo que son esos lugares donde levantan vehículos, miren, que lo suben y lo suspenden. Todo ese sistema está guiado a través de un mecanismo de presiones y de un fluido encerrado. Generalmente ese fluido encerrado es un tipo de aceite. ¿Ok? Tiene algunas características importantes que vamos a ver un poco más adelante con respecto a ese tipo de fluidos. Pero en este caso decíamos que tenemos un elevador hidráulico que se representa en la figura que ilustra la ley de Pascal. Un pistón de área pequeña A, miren este que está acá, un pistón de área pequeña A, ejerce una fuerza F1, miren, sobre la superficie de un líquido de aceite, un líquido que está encerrado. Miren, aquí tengo una fuerza F1, ¿ok? Donde el fluido en respuesta aquí, miren, de esa fuerza va a aplicar una presión, perdón, una fuerza, realmente esto es fuerza. Esta es la fuerza que aplica el fluido, una fuerza 1 vamos a llamarla. ¿Ok? Que corresponde a esta misma que está acá. ¿Ok? Nada más que en este caso es el fluido que la ejerce. Cuando este pistón se mueve hacia abajo, el fluido también ejerce una presión. ¿Cómo es esa presión? Igual a la presión que está ejerciendo en este momento el pistón. Ahora, esa presión se está transmitiendo a todo el fluido, mire. Y el fluido a la vez lo está transmitiendo a las paredes del recipiente. ¿Qué pasa? Si ustedes ven, la sección de área va cambiando. Empieza a aumentar, mire. Pero no importa, el fluido está encerrado. El fluido no sale por ningún lado, mire. Está totalmente sellado. ¿Qué sucede? Esa presión se está ejerciendo sobre todo el sistema. Pero sin embargo aquí el área de la sección 2 ha cambiado. Y al cambiar esa área de sección, también cambia lo que es la fuerza que se está ejerciendo sobre el sistema. Sin embargo, la presión sigue siendo la misma, mire. Pero ¿qué ganamos nosotros con eso? Que cuando aplicamos cierta cantidad de fuerza a un área pequeña, podemos transmitir esa presión hacia un área más grande, donde la fuerza va a aumentar, mire. Y la razón entre esa fuerza